Oremos. Padre Santo, Padre nuestro que estás en el santo cielo, te damos muchísimas gracias, Señor, por tener de nuevo una oportunidad más de estar aquí reunidos, de poder escuchar lo que tienes que decirnos, Señor. Te pedimos desde el fondo del corazón que seas tú el que hable hoy y no yo, para que todo sea para edificación de la Iglesia, para que podamos esperar en paz y llevar a los otros a tus pies, a los que están fuera, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos todos a este nuevo capítulo del tema de primavera-otoño. Esta vez lo he titulado ¿Dónde diezmamos? Recordad que el último que estudiamos fue ¿Dónde estamos? Y hoy estudiaremos ¿Dónde diezmamos? Evidentemente no me refiero a diezmar como de quedarse diezmado o degradado, sino respecto al tema del diezmo. Recordad que la semana pasada acabamos en este punto. Acabamos en un título de diapositiva que ponía listadas y diezmo. Y vamos a ver de qué estaba hablando. Hicimos alguna introducción la semana pasada. Hoy vamos a entrar un poquito más en el tema y vamos a ver cómo está todo relacionado. Antes de nada, recordar dónde estamos ahora, hablando de dónde estamos, aún en la línea de las fiestas, en la línea del calendario. Recordad que estamos en aquel día primero del mes séptimo, en la fiesta de las trompetas, donde se hacía sonar un sonido especial, un sonido que dividía, un sonido que hacía que la gente escuchara a Dios y que tuviera que tomar decisiones. Y estamos aún ahí, porque es un tema realmente amplio, porque hay que saber discernir cuál es el sonido certero. Entonces tenemos que dar todas las claves, todas las pistas que la Biblia nos da y que el Espíritu de Profecía nos da para poder decidir por nosotros mismos cuál es el truaj, cuál es el sonido de la trompeta. Para recordar solo los conceptos que incluía esta trompeta: es fuerte clamor, grito, revelación, que moviliza y guía al pueblo, que se extiende como el oleaje, que lo divide y lo sella, por lo tanto lo divide porque lleva un sello especial, lleva un punto que los demás no tienen, lo sacude e inquieta, que es el zarandeo, con ansiedad y júbilo, una ansiedad de la venida de Cristo, por lo tanto una ansiedad por esa espera, no es una ansiedad de depresión, es una ansiedad de decir quiero que venga lo antes posible, ¿no? Y por ello tengo que hablar a los demás para que vengan, para que vean que viene pronto, ¿no? Es ese tipo de ansiedad, ¿no? Lo prepara para la batalla, pues Dios se acerca para recoger a su pueblo, eso lo vimos también, y en una fecha concreta. Todo esto vimos estaba relacionado con ese sonido de trompeta de ese primer día del séptimo mes. Quedamos aquí, listadas, diezmo. ¿Por qué llegamos aquí? Porque estábamos hablando de Jacob. ¿Recordáis que estuvimos hablando de Jacob la última vez? Vamos a leerlo. Dice: hoy voy a revisar tus rebaños y pondré aparte todos los corderos negros y también todos los cabritos manchados y rayados, y este será mi salario. Recordemos que aquí está hablando del momento en el cual Jacob, que está como siervo / esclavo de Labán, porque recordad que Labán lo engañó varias veces. En algunos lugares dice que hasta le cambió el sueldo 10 veces, y le engañó para que se llevara a sus 2 hijas, bueno, para que se casara con la mayor primero, porque era lo que estaba establecido, ¿no? Que la mayor fuera la que primero se casara, etc. Y él quería a Raquel, pero le metió a Lea. Y ese es el momento en el cual él ya decide irse. Le dice, bueno, ¿y cuándo he trabajado yo para mí, no? Y dice, pues, le dice Labán, ¿entonces qué quieres que te dé? Y él le dice, bueno, yo, como diciendo en sus adentros, ahora me toca a mí, ¿no? Y ahí es cuando Jacob elabora un plan, ¿no? Para, bueno, llevarse su parte de todo esto, ¿no? Pero veremos que es un plan que era bendecido por Dios y lo vamos a ver de palabras mismas de Jesús mismo. Y esta es la situación. Entonces aquí viene hablando Jacob y habla a Labán, le dice, hoy voy a revisar tus rebaños.
y pondré aparte todos los corderos negros y también todos los cabritos manchados y rayados, y este será mi salario. Vais a ver que la versión que voy a leer ahora es una versión, es la Torres Amat, es una versión católica, pero es una de las versiones que traduce la palabra luz como almendro, y bueno, quería leerla así. Vais a ver que si la leéis vosotros en vuestras Biblias puede ser que haya algunos cambios. En algún lugar he puesto como lo dice en la Reina Valera para que no nos perdamos luego. Pero bueno. Te comprobarás mi honradez el día de mañana cuando quieras verificar personalmente lo que me llevo, le dice Jacob a Labán. Todo lo que no sea manchado o rayado entre las cabras, ni negro entre los corderos, será considerado como un robo de mi parte. O sea que le deja lo blanco puro. A él le deja lo blanco puro, y él se lleva lo negro y todo lo que no sea blanco. Lo que esté manchado, una raya, un punto, eso me lo llevo yo. Entonces parece ser que las blancas eran como más preciadas, y Labán, que era un hombre que sabía lo que era el dinero, entonces él se queda de acuerdo, ¿vale? Pues las blancas para mí. Dijo Labán, está bien, sea como tú dices. Ese mismo día Labán puso aparte todos los cabritos rayados y con manchas, y a cuanto cordero había con color negro, y se los dio a sus hijos. Y los mandó lejos de Jacob a una distancia de 3 días. Interesante también que vamos a ver el contexto donde habla todo esto, y habla de una distancia de 3 días. Pueden haber sido varios días, pero eran 3 días. Y Jacob se quedó cuidando el resto del rebaño de Labán. Jacob se buscó entonces unas ramas verdes, de chopo, almendro y plátano. Recordad, estuvimos hablando de esas 3 ramas. En la Reina Valera habla de, creo que es álamo, avellano y castaño. Las traduce de esta manera. Y vimos cómo en las traducciones más antiguas luz era almendro, y cómo la interlineal, y vimos cómo la mayoría de conceptos alrededor de luz era almendro, incluso como la palabra Jebel al-Lauf, que era luz en árabe, también estaba definiendo a qué, al monte Sinaí, allí donde se dieron los 10 mandamientos, por lo tanto era el monte de las almendras también. O sea que veamos que estamos en un punto en el cual no podemos perder nunca de vista este concepto. Estamos relacionando Moisés, los mandamientos, con Betel y el lugar donde debemos estar. O sea que atentos a lo que vamos a decir al respecto. Entonces dice que puso esas 3 ramas, de chopo, almendro y álamo. Peló la corteza de las ramas haciendo franjas que dejaban al descubierto lo blanco de la madera. Y colocó las ramas peladas en los bebederos, justo delante de esas que al beber entraban en el celo, o sea, de las ovejas que al beber de ahí entraban en celo. O sea, justo bebían de ese agua, entraban en celo y se apareaban. Y las que se apareaban frente a las varas parían después crías rayadas, moteadas y manchadas, que vosotros en la Reina Valera del 60 podréis ver borregos listados, pintados y salpicados de colores. Es la manera como lo explica, ¿no? Vamos a ver que es muy interesante porque incluso luego lo explica de otra manera diferente, y vamos a ver cómo hay diferentes palabras para explicar esto, hay como diferentes modalidades de tonos de manchado, ¿no? Que podría decir simplemente las que no eran blancas, pero en cambio hace una especificación con diferentes palabras. Vamos a ver que siempre serán en grupos de 3, para definir a este grupo de ovejas y corderos y cabritos que se van generando delante de esas varas, ¿no? Entonces Jacob separaba los corderos, hacía que las ovejas del rebaño de Labán miraran todo lo que tenía rayas o era negro, así que formó rebaños que le pertenecían y que apartaba de los de Labán. Fijaros que el tema era también que las ovejas, que los corderos miraran hacia donde estaban las varas, es muy interesante también. El hecho de que dejara visible lo blanco de las varas, yo creo que también es muy interesante comprender eso, o ver esa simbología, lo blanco, ¿no? Lo blanco, ¿a qué se asocia normalmente? A limpio, a puro, ¿verdad? Recordad el tabernáculo, como el color básico era el lino fino, ¿no? Que era un blanco puro, como el color también que llevaban los sacerdotes, ¿no? Una base de blanco puro, ¿no? Cada vez que entraban en celo las ovejas más robustas, Jacob volvía a poner en las pilas y abrevaderos las varas y a la vista de las ovejas para que se apacentaran ante ellas. O sea, fijaros cómo la vista era el factor interesante también, ¿Eso me... ¿Perdón?
Sí, pero aparearan. Se aparearan entre ellas. Pero si las ovejas eran débiles, no ponía las varas. Fijaros cómo ya hay una predisposición de esas ovejas, tienen algo ya. Y el pastor las iba eligiendo en función de su robustez. Si nosotros asociamos las ovejas con el pueblo de Dios, porque eso está en toda la Biblia, eso no es imposible no asociarlo, y recordamos también el tema de las vírgenes, cómo eran despertadas por esa voz, había unas que tenían aceite, ¿no? Y otras que no tenían aceite. ¿Quién creéis que eran más robustas? ¿No? ¿Quiénes eran más fuertes? ¿Quiénes estaban más preparadas para ver, para escuchar lo puro, verdad? Pues esas son las que el Señor viene a buscar. Si nosotros no estamos preparados y miramos donde tenemos que mirar y bebemos de donde tenemos que beber, entonces vamos a encontrarnos que cuando escuchemos la voz de la trompeta, la voz del tercer Elías, la voz del mensaje del tiempo final, del último mensaje, pues no vamos a escucharlas. Y vamos a quedarnos débiles, fuera, ¿de acuerdo? Así, dice, pero si las ovejas eran débiles, no ponía las varas. Así las débiles quedaban para Labán, y las robustas eran para Jacob. Fijaros, muy interesante también, Labán significa blanco. Labán significa blanco. De hecho, es la palabra que se está utilizando en todos los momentos que estamos leyendo para decir que el blanco de las varas y todo, o sea, que era Labán, o Libné, que es una de las variaciones de Labán, es la palabra utilizada para decir blanco. Entonces, fijaros que alguien que se supone que es blanco, no lo es. ¿Nos suena de algo esto? ¿Nos suena de algo alguien que se supone es blanco y no lo es? Por lo tanto, hay una apariencia, ¿verdad? Hay un lobo con piel de cordero, hay algo que quiere ser pero no es, que cuando se manifiestan los frutos ves que realmente no es blanco, ¿no? Entonces, Jacob quería salir de ahí y se lleva aún a los más robustos, ¿no? Entonces, ¿vemos alguna similitud en todo esto? Le estaban engañando a Jacob constantemente para que no se fuera y él al final se va y se lleva a los robustos. ¿Qué pasa aquí? Hay una división, ¿verdad? Recordamos también el concepto de truaj, ese sonido que divide. Por lo tanto, es un sonido que da un mensaje certero que hace que las ovejas lo escuchen y se separen. Se separen. Vamos a ver que luz también significa algo así. Lo vamos a ver más adelante. Creo que ya lo saqué la otra vez, pero lo vamos a volver a ver. El hombre se hizo muy rico, pues tenía grandes rebaños, muchos servidores y sirvientas, camellos y burros. Perdón, esta es la Biblia latinoamericana, perdón, no es la Torre Samat, me equivoqué. La Biblia latinoamericana 2005. Álamo, chopo, es la primera de las varas que pone. Recordemos que pone 3, la primera es álamo o chopo, que sería, bueno, el típico árbol de río, ¿no? Si habéis ido alguna vez al lado de un río, en un país mediterráneo, encontraréis unos árboles blanquecinos, con unas hojas muy anchas, verdes, que por debajo son verdes claros, son verde clarito. El tronco es clarito también, crecen rectos, son los típicos chopos o álamos, ¿no? Libné es para la que define álamo, por lo tanto ya la misma palabra viene de Labán, o sea que Libné está definiendo un árbol blancuzco. Álamo, blanco. Dice también denominativo de 38-43, hacer ladrillos, blanco, emblanquecer, hacer ladrillos. Ladrillo, por la blancura del barro, ladrillo, adobe, leboná. Y luego dice leboná, incienso, por su blancura, otra vez porque echa mucho incienso. Fijaros cómo el blanco tiene que ver con el incienso también. El incienso debe tener este color tipo ceniza clarita, ¿no? Y se relaciona con este árbol también. El incienso, ¿qué representaba? ¿Recordamos lo que se representaba el incienso? De hecho, las oraciones era el humo, ¿verdad?, que subía hacia arriba. El incienso era como la justicia de Cristo, que hacía que esas oraciones fueran aceptas
y ascendieran hacia Cristo. Por lo tanto, fijaros que tiene todo una simbología aquí, ¿no? Entonces hay una parte como que de que eso le da a nuestras oraciones pues la capacidad de llegar a Dios. Entonces hay una parte espiritual en esa rama que realmente es importante para este pueblo, ¿no? Que está ahí bebiendo delante. En Salmos 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Fijaros, el Labán se utiliza en muchos lugares en la Biblia para la pureza. En cambio aquí Labán era, digamos, como el malo de la película, ¿no? Luego más o menos se entienden, ¿no? Pero aquí, fijaros cómo es la purificación, ¿no? Ser puro. Entonces ya esa primera rama nos da un punto de esa purificación por el hecho de estar en contacto con Dios, por la oración, etcétera, etcétera, ¿no? Una parte importante de la conexión con Dios. También hay un punto biológico en el tema del chopo que es muy interesante. El chopo, las choperas, se utilizan como depuradoras naturales. Recogen y chupan toda la materia orgánica que está en el agua y la hace pura. Y por eso, al estar al lado de los ríos, las choperas hacen que el río reciba el agua pura. Que todo lo que está alrededor del río, si hay choperas, lo chupa el chopo y el agua llega como drenada, como limpia, al río. O sea que son realmente unas maderas y muy interesantes. Fijaros cómo las mete en el agua. Realmente Jacob la pone en el agua, ¿no? Y ellas beben de ese agua también, ¿no? O sea que también estarán bebiendo un agua pura, ¿no? O sea que todo va relacionado. El agua también, ¿qué es? El agua es conocimiento también, ¿no? Ese conocimiento, esos pozos, ¿no? de agua, también el agua lo relaciona con ese tesoro del conocimiento, ¿no? O sea que fijaros cómo todo va unido, ¿no? Las choperas cumplen con una importante función medioambiental al actuar como filtros del exceso de fertilizantes de los cultivos situados junto a ellos, disminuyendo la lixiviación de los mismos a la capa freática y a las masas o corrientes de agua adyacentes. Además, también han sido empleados en sistemas de depuración de aguas. La eficiencia del chopo como filtro verde ha sido contrastada mediante experimentos, en los cuales se han obtenido porcentajes de reducción del 70 al 90% en la materia orgánica, del 30 al 85% en nitrógeno y del 55 al 85% en fósforo. Por otra parte, los árboles del género Populus, que son los chopos, Populus alba, Populus nigra, son las dos especies más corrientes, son muy adecuados para ser empleados en técnicas de fitorremediación de terrenos contaminados por sus elevadas tasas de producción de biomasa y de evapotranspiración y por su profundo sistema radical. O sea, fijaros cómo el chopo ya tiene unas condiciones también físicas, biológicas, que hacen que ese agua sea más pura. O sea, que tiene un concepto espiritual con el tema del incienso, las oraciones, la justicia de Dios, y por el otro lado un tema puramente físico de pureza, ¿no? De pureza del agua que también bebes, ¿no? O sea, fijaros qué importante es saber de dónde nos estamos bebiendo, de qué fuente bebemos, ¿no? Que sea la fuente que tiene la vara de chopo, por favor, ¿no? Porque es la que es más pura. Entonces, fijaros qué interesante. En el centro de las varas tenemos el almendro, son 3 varas y en la segunda que se menciona, se supone que es la del centro, siempre se menciona en este orden, es la del almendro. El almendro barra avellano, la palabra luz. Vimos lo que era luz, almendro, avellano. Siendo la más temprana en florecer, recordad que el almendro era el que aparece antes, y es estar alerta, quedémonos con esta definición, porque volverá a salir, y no para esta palabra, es muy curioso, vamos a ver cómo hay definiciones paralelas en diferentes palabras, estar alerta, insomne, estar de vigilia, cuidado, desvelar, velar, vigilar. Por lo tanto, tenemos esta vara, ya la estuvimos hablando y os fuimos comentando, vemos lo que significa, y está ahí al lado del chopo. Por lo tanto, tenemos la purificación, lo puro, tenemos el agua pura y tenemos también el hecho de estar alerta, de estar a la white, atalaya. A último tenemos el plátano, el castaño, depende de cuál es la versión. La palabra es armón, probablemente de árbol de plátano, por su corteza suave y que se deshace. Aram, raíz primaria, propiamente ser o hacer estéril, pero usado solo en el sentido derivado, mediante la idea tal vez de suavidad, ser astuto, artero, por lo general en el sentido peyorativo, astuta y secretamente, astuto en gran manera, avisado, ser prudente. Fijaros, ¿eso es una cualidad del cristiano? ¿La astucia es una cualidad del cristiano?
y la prudencia pueden ir juntas. No recuerdo ahora el versículo, pero habla de algo de las palomas. Ser prudentes y astutos. No recuerdo ahora los animales, uno era la paloma. Astutos como serpientes. O sea, tenemos ahí un claro llamado a que las personas que se van a ser del pueblo de Dios o que quieren ser del pueblo de Dios tienen que cumplir una serie de requisitos. Y te ponen 3 muy claros. Evidentemente buscar la pureza, beber el agua correcta, después mirar al almendro, a la vara. ¿Quién lleva la vara de almendro? Si no sabes quién lleva la vara de almendro, ¿cómo vas a seguir? ¿A dónde vas? ¿A quién vas a seguir? ¿A qué mensaje vas a seguir? ¿No? Y después te dice que seas astuto, no seas tonto, no te engañen, sé prudente. No escuches a cualquiera, no te comas cualquier cosa, no bebas cualquier agua, no mires cualquier vara. No sirve. 3 ramas verdes, puro, velando en luz, luz almendro, no luz de luz, que bueno, que también, porque es lo mismo, pero velando en luz, porque sabes dónde estás en luz, y astuto y prudente. Me recordó rápidamente a esto. ¿Recordáis este versículo? Porque yo te hice subir en la tierra de Egipto y te redimí de la casa de servidumbre y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Moisés no estaba solo, llevando a la gente. Era la cabeza visible, era el punto de referencia, pero había más gente que estaba con él. Incluso gente que en un momento hasta se rebelan contra él, porque le llegaron a decir que por qué puede ser que solo te revele a ti el Señor las cosas y a nosotros no. Pero el Señor considera que hizo subir a la gente, al pueblo de servidumbre, lo hizo subir por Moisés, Aarón y María, ¿no? Fijaros, tres personas, ¿no? Que Moisés, curiosamente, quiere decir sacado del agua, tiene que ver con el agua. Aarón quiere decir madera de aloe, por lo tanto tiene que ver con la madera, también curioso. Y bueno, María es rebeldía, amargura, rebeldía. Que bueno, es como nos van a tachar a los que realmente quieren salir del grupo, ¿no? O quieren salir de esa unidad falsa, ¿no? De rebeldes. O sea que tienen como unas connotaciones muy interesantes también estos 3 nombres, estos 3 líderes. Muy bien. Entonces nos está hablando de las características de los guías, de los que están adelante de los grupos, puro, velando en luz y astuto y prudente. Creo que hasta ahora todo el mundo comprendía el tema de pureza y astucia y prudencia, pero velando en luz, estar en el almendro, es una parte que nos faltaba comprender. Porque tenemos que saber quién lleva la vara. Vamos a seguir. En Génesis 31, del 10 al 13, el otro que hemos leído era Génesis 30, pero en Génesis 31 es el mismo Jesús, vamos a ver que es el mismo Jesús el que habla de esto, y añade otra palabra. Y sucedió que al tiempo de que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi, y lo subrayo porque es una manera de hablar que se va a repetir en otros lugares, y nos va a conectar textos. Alcé mis ojos y vi, en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Antes decía cubiertos de color o salpicados de colores, y ahora dice abigarrados. Y no es la misma palabra hebrea, pone otra palabra. Yo no sabía que había tantos matices. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. ¿Y quién es el ángel de Dios? Vamos a ver. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Te he visto todo lo que la hipocresía te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. ¿Quién está hablando? ¿El Dios de dónde? De Betel. Por lo tanto, de luz. Donde tú ungiste una piedra. Le está recordando, fijaros dónde está yendo ahora, Ya hablamos de eso.
Él duerme y ve la escalera, ¿os acordáis de la escalera de Jacob? Él se estira, duerme, pone una piedra de cabecera y tiene esa visión donde ve que la escalera, que representa a Jesús, conecta el cielo con el suelo, con la tierra, con Betel, y por ahí suben y bajan ángeles. Y arriba de la escalera, ¿quién está? Cristo, también. O sea que fijaros que está recordándole el mismo Cristo eso, pero después de hablarle de pintados, listados y abigarrados. ¿Ves cómo una cosa tiene relación con la otra? Está hablando de un pueblo elegido, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Recuerda que me hiciste un voto, ¿eh? Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Por qué? ¿Qué voto hizo? ¿Qué voto hizo Jacob en Betel cuando ungió la piedra? El voto. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Génesis 28. Esto es cuando ya él salía, él huía. Y para en Betel y tiene todo esto. Lo que pasó con Labán fue después y es cuando decide volver. Pero antes de que pasara todo lo de Labán, él había hecho este voto. Vamos a recordar el voto. Decía... Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera, al puesto de cabecera, después de la visión, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ya hablamos de este primero, el otro día. Primero fue Luz, luego Betel. E hizo Jacob voto diciendo, si me asiste Dios, y me guarda en este viaje en que voy, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Pasó esto? ¿Pasó esto? Después de que estuviera con Labán, ¿cuánto estuvo? ¿14 años creo que fue? 7 por una, 7 por la otra y un poco más, sí, no sé, 14, 20, no recuerdo ahora exactamente, pero unos cuantos años. Estuvo allí y al final volvió con una gran cantidad, lo hemos leído, ¿no? Gran cantidad de burros, de ovejas, de todo, ¿no? Volvió rico, fue un hombre rico. Por lo tanto, no le faltaba pan ni vestido. Por lo tanto, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. La piedra, ¿La piedra? Casa de Dios. Betel, donde estaba, es casa de Dios. Pero la piedra ungida también es casa de Dios. ¿Qué representa esa piedra? Sabemos que Cristo también es la piedra, ¿no? Pero, ¿hay alguien más que se llame piedra? Lo vamos a estudiar, ¿eh? Aquí me dicen que Pedro. Vamos a estudiarlo. Esto realmente es importante, es muy interesante. Dice que la piedra será casa de Dios. Será casa de Dios. Esa piedra. ¿Aún no lo es? ¿Aún no lo era? Será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese fue el voto. Ese fue el voto. O sea que la elección del pueblo, todo ese pueblo que es robusto, que está delante de las varas, que elige, luego tiene que tomar una decisión, porque ya ha recibido de Dios la verdad, ha recibido el camino, sabe dónde tiene que ir, sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la vuelta? ¿Cuál es la gratitud? ¿Cómo demostramos gratitud a Dios? Haciendo su voluntad, sí, evidentemente, hacer la pureza, la oración, todo lo que queramos, pero en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer diario, la parte que tocamos, lo que vivimos, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestra tierra? Fijaros lo que hizo Jacob. Si tú me bendijeres, ¿no? Pero no hay que tomarlo solo desde el punto de vista material. Sí, claro, como le dio dinero, pues él dio el 10%, muy bien. Pero todo lo que pasó con las ovejas listadas, ¿por qué Jesús, con sus propias palabras, le recuerda? Listado, pintado, abigarrado, una vez, listado, pintado, abigarrado, otra vez. Y lo dice de sus propias palabras. Y luego le reclama el voto.
Está diciéndonos qué tenemos que hacer para ser pueblo de Dios, a quién tenemos que escuchar para ser pueblo de Dios, cómo debemos reaccionar cuando escuchemos eso, y luego actuar en consecuencia. Porque sabemos dónde estamos y por lo tanto sabemos dónde diezmar. Palabras de Jesús, listados, pintados y abigarrados, relacionado con el diezmo. Palabras de Jesús a Jacob. Vamos a analizar un poquito estas palabras. En Génesis 30 nos habla de listados, pintados y salpicados de color. Palabras de Jacob, ¿no? Y en Génesis 31 nos dice listados, pintados y abigarrados. Podemos pensar, bueno, son dos traducciones de la misma palabra. No, son palabras diferentes, son 4 palabras diferentes, 4. Las dicen de 3 en 3, pero son 4. Es muy interesante todo esto, Dice, listados, H6124, es akot. Fijémonos en el sonido de las palabras porque vamos a ver unas extrañas coincidencias, Akot, listado con franjas, que viene de 6123, akat, atar con correas. Yo realmente me quedé, bueno, listado, o sea, con franjas, cuando hablamos de un color, quiere decir atar con correas. Yo ya descolocado, porque una cosa que tiene que ver con la otra. Bueno, vamos a la siguiente. Pintados, nakot. Uno es akot y el otro es nakot. Marcar, perforar, manchado, pintado, salpicado, y tiene un cognado que es nekudá, jefe. Jefe. Tachonar. ¿Qué es tachonar? ¿Qué es tachonar? Es clavar clavos, y no pocos. No pocos. ¿Vamos viendo dónde está yendo todo esto? ¿Vemos una idea de dónde está yendo todo esto? Salpicados de colores o manchados, según la traducción H2921, talá, cubrir con piezas, por implicación manchar o colorear. Tiene un cognado que es 2922 que se llama Telaim, un lugar de Palestina, ovejas. Esa misma palabra ya quiere decir ovejas. Tiene que ver con las ovejas, pero en un sentido concreto. En el sentido de origen de cubrir por protección. Cubrir por protección. Proteger a las ovejas. Proteger a las ovejas. Cordero. ¿Hay un cordero que protege a las ovejas? ¿Hay un cordero de Dios que protege a las ovejas? ¿Cómo las protege? ¿Cómo las protege? Con su justicia, ¿verdad? ¿Y su justicia? Para que se caiga sobre nosotros, para que recaiga sobre nosotros, ¿a través de qué? De la fe. ¿Pero por la fe en qué? Algo hizo, ¿verdad? Por nosotros. Sacrificio, ¿verdad? ¿Y en ese sacrificio qué pasó? Vertió toda su sangre. Y sobre todo la sangre de su costado, esa sangre es la que nos salva. Cuando el rojo cae sobre el blanco, ¿qué pasa? Se mancha, ¿verdad? Se mancha. Quedémonos con eso, por favor, porque un blanco manchado de rojo es cubierto, es protegido, y es listado, y es pintado, es salpicado. No es blanco puro. Quedémonos en ese concepto, porque es muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué eligió a todos este grupo de animales con ese tipo de tipología de color? Abigarrados. Barot. Ostras. Akot, nakot, barot.
Y son además de raíces diferentes, si os fijáis, H6124 es una raíz, H5348 es otra raíz, H1261 es otra raíz. Las raíces juntas van más o menos en el mismo número, los primeros números son parecidos, pero son raíces diferentes y acaban igual. Moteado, como granizo, overo. Por lo tanto, hay diferentes maneras como de ensuciar el blanco, como listados, salpicados, como granizo. Pero viendo el tema de tachonar, jefe, ¿a qué jefe clavaron? Con clavos. A Cristo. Vamos a poner en ese, si nos vemos con ese contexto, si lo vemos con ese filtro, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a alguien que ataron con correas. ¿Cómo hacían los romanos? ¿Cómo hacían los romanos? Los romanos ataban con correas. Y está escrito en la palabra de Dios como a Pablo los romanos estaba atado con correas. Y cuando ataron a Cristo, porque lo ataron, lo debieron atar igual, con correas. Listado con franjas. ¿Cristo fue lleno de latigazos? ¿Y esos latigazos le producían franjas, probablemente, en su cuerpo? Perforar. ¿Fue perforado? ¿Tachonado como jefe? Fijémonos que está haciendo unas características muy concretas. Nos cubrió con su muerte, con su sangre, como Cordero de Dios. ¿Y el granizo? El granizo son como piedras más pequeñitas, ¿verdad? ¿Fue herido así también Cristo? En su cabeza, por ejemplo, la corona de espinas, ¿qué heridas le produjo a Cristo? Como puntitos, todo clavado, ¿verdad? Los látigos tenían una especie de ganchos también, que le desgarraban la piel. Fijaros porque es realmente impresionante lo que estamos viendo aquí. Está definiendo con las ovejas a un pueblo que tiene que buscar la pureza, que tiene que buscar por fe a Cristo para que se sienta cubierto por su sangre, para poder ser el pueblo elegido del tercer Elías, el pueblo del tiempo final, el pueblo de la vara de almendro. ¿Realmente nos sentimos así? ¿Realmente queremos eso? Pues está diciendo que como que nos va a pasar algo parecido. Está definiendo al cuerpo de Cristo. ¿Recordáis que el cuerpo es la iglesia? Y la cabeza es Cristo. Y el cuerpo de Cristo fue machacado, lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará realmente con la iglesia? Lo mismo. Somos esos corderos o esas ovejas manchadas, listadas, pintadas y abigarradas. Palabras de Jesús, listados, pintados y abigarrados. Akot, nakot, barot. ¿Veis alguna cosa en común? Ot. ¿Y ot qué? Ot, ot. ¿Ese al final os suena de algo? Ot. ¿Y ot? ¿Os acordáis de esta letra? ¿Qué es yot? Yat, palabra primaria, mano abierta. Hablamos el otro día, ¿verdad? La mano y el costado. ¿Recordáis que hablamos de Tomás? Del pueblo del 5, el pueblo que hacía las cosas como Dios quiere. Por lo tanto, si haces las cosas como Dios quiere, ¿dónde vas a poner los diezmos que Dios te reclama por todo lo que te está dando a cambio? ¿Dónde? Hay muchas connotaciones, pero recordad, lado, llaga, zurdo, sobaco. ¿Qué está diciendo? El costado traspasado de Jesús. Él, con estas tres palabras, solo con estas tres palabras, ya estaba diciendo todo lo que hemos explicado ahora. Solo con una oveja pintada, con una oveja listada o abigarrada, ya estábamos viendo, tenemos que tener el concepto que estábamos leyendo ahora.
Por eso Jacob tuvo que hacer todo eso. No es una genialidad de Jacob. Dios lo bendijo. Dios lo puso en su mente. Lo puso en sus sueños. Para que lo hiciera así. La llaga. Otra vez. Otra vez. ¿Cuántas veces hemos ido a parar al mismo sitio? Porque tenemos la memoria de pez y somos así y no somos antediluvianos. Porque si no, la podríamos ir enumerando y casi una de cada 3 o 4 conferencias sale la llaga. Y además sale con estas palabras. ¿No es realmente impresionante cómo Dios hablaba aquí a través de Jesús y con los hechos de Jacob y con las ovejas? Listados, pintados y abigarrados. Listados, pintados y abigarrados. Nos llenamos la boca de que queremos ser como Jesús. Queremos tener el carácter de Jesús. Estamos dispuestos a recibir su sangre, a ser cubiertos por Él. Vamos a cambiar de tercio. ¿Este lenguaje se ha usado en algún otro lugar? ¿En algún otro lugar se habla de este tipo de animales entremezclados de color? ¿Os suena alguno? ¿Recordáis ahora? Zacarías 6, del 1 al 7. Vamos a repasar Zacarías 6, del 1 al 7, un momentito. De nuevo alcé mis ojos y miré. ¿Os acordáis de esta expresión? Pero aquí no habla Jacob, habla Zacarías. Y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Recordemos que están en Babilonia, están digamos, en la deportación, y están a punto de volver. Y Zacarías tiene estas visiones. En Babilonia parece ser que el hecho de ver 2 montes, cobre, era la representación del cielo, del poder divino. Y de entre medio de esos montes salen esos 4 carros. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, en el cuarto carro caballos tordos vigorosos. Tomé entonces la palabra y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que salen de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Sabemos que vientos, aquí vientos es ruaj. Ruaj sabemos que es una palabra que también la define al Espíritu Santo, porque es como el viento, ¿de acuerdo? El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los tordos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Dijo: id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Y todo el mundo piensa, bueno, los alazanes son los del primer carro, ¿verdad? Porque dice alazanes, ¿no? Pues no. Pues no. Resulta que es traducido como alazanes, pero es la misma palabra que vigorosos, que está en el cuarto carro, no en el primero. Es muy interesante porque el norte, cuando se habla de norte en este contexto, es Babilonia. Y dice que el negro y el blanco se fueron al norte, pero en cambio, el tordo se fue hacia el sur. El tordo se fue hacia el sur. Y luego habla de los alazanes que estaban, que dicen en el cuarto carro, tordos vigorosos, porque no son solo tordos, son tordos vigorosos. Y dice que los vigorosos, porque la traducción sería los vigorosos, no los alazanes, salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Fijaros lo interesante, el norte, si lo vemos en otros textos, lo podemos ver, se considera el norte como Babilonia. En cambio, solo hay unos, los tordos, que se van hacia el sur, que por lo tanto no es Babilonia, que por lo tanto, ¿qué hacen? Salen de Babilonia. ¿Suele de algo?
¿Suena de algo salir de Babilonia? Es un mensaje, ¿verdad? ¿Cuál? El cuarto. ¿En el cuarto carro? ¿Salen de Babilonia los del cuarto carro? ¿Y qué hacen? Dice que van, salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. ¿Se afanaron en recorrer la tierra? ¿Por qué? Porque alguien se lo ordena, ¿verdad? Id, recorred la tierra, y recorrieron la tierra. Interesante, ¿no? Vale, los tordos. ¿Os suena el H1261, ese numerito? Muy mal, ¿eh? H1261. Abigarrados. Está hablado también. Fue palabra de Jesús. Fue Jesús quien introdujo la palabra abigarrados en la lista. Jacob dijo salpicados de color o manchados, pero Jesús dijo abigarrados. Como diciendo, bueno, está bien, pero mejor abigarrados. ¿Por qué? Porque si buscamos esa palabra, ¿cuántas veces se repite en la Biblia? Veremos, se repite 2 veces en hebreo ahí y en Zacarías. Y en Zacarías. Y son los del cuarto carro, porque salen a recorrer toda la tierra porque Dios se lo dice. Cuarto carro. Impresionante, ¿no? La Biblia del 60 también lo dice así. La Biblia del 60, en vez de decir tordos vigorosos, dice overos rucios rodados. ¿Qué dices? He tenido que llamar a nuestro hermano Rafa, que saludo desde aquí, si no está viendo en directo. He tenido que llamar a Rafa esta mañana. Bueno, lo llamé ayer, pero era muy tarde. Porque él es un entendido en caballos de toda la vida, incluso de su genética y de todo, es una pasada, ¿no? Entonces le llamé, le digo, Rafa, dame luz porque estoy viendo aquí de todo. Estoy viendo alazanes, overos, rucios, ya no sé qué estoy leyendo, ¿no? Vale, él me dijo, dice, tenemos caballos negros, tenemos caballos blancos, caballos alazanes, incluso castaños, que nacen así y mueren así. Son de este color siempre. Pero los que nacen tordos quiere decir que tienen al menos un puntito blanco. Algo blanco. Pues esos dice que cuando se hacen mayores acaban siendo blancos. Que durante toda su vida están como eliminando las manchas, ¿no? Y acaban siendo blancos. Que ya se ve cuando nacen, que tienen algún puntito blanco y dicen, este va a ser blanco. Qué bueno, ¿verdad? ¿Quién ve eso en nosotros? Dios, ¿verdad? Nosotros lo vemos eso. Mira, tiene canas. Todos nacemos ya con el punto ese, mira, se va a salvar. Eso no lo sabe nadie, solo Dios, ¿verdad? Fijaros cómo utiliza también los caballos por esa... Dice que tienen 4 genes dedicados, bueno, 2 pares, dedicados solo a la combinación de 2 pares de genes juntos, dedicados al color del pelo. Es impresionante lo que puede salir de ahí, es imprevisible. Dice que se juntan 2 puros y puede salir un tordo. O no tiene por qué salir puro, o sea, es una cosa imprevisible. Pero tiene un puntito que dices, este va a ser blanco. Es muy interesante. Vamos a seguir por aquí. En el cuarto carro hay, según las versiones, tordos vigorosos, en la versión del 77, que es la que más me gusta, porque es más sencilla de entender. Pero luego están los overos rucios rodados, que es la versión del 60. Que es como una característica de los abigarrados, porque hemos visto que 1261 era abigarrados. No nos perdemos, ¿no? Si hay alguien que se pierde, por favor que lo diga, porque se repite, no hay problema. Por lo tanto, es una característica. El 554 es una característica del 1261, ¿correcto? ¿Sí? Está poniendo una característica más a estos tordos, a estos abigarrados, que son del cuarto carro. Amots, quiere decir, vigorosos o rucios rodados. Bueno, por cierto, rodados, me dijo también Rafa que rodados quiere decir que eran llenos de puntos redondos. Esos caballos son totalmente llenos de pecas redondas.
que suelen ser blancas con el fondo negro o con el fondo lo que sea, ¿no? Y ves esos caballos pintados así, que esos típicos caballos de los indios, ¿no? Que a veces se ven por la tele, ¿no? Todos llenos de puntitos, pues eso quiere decir rodados, ¿eh? O sea que es realmente impresionante. Bueno, también me dijo que tordos y overos, bueno, tordos es la mezcla, ¿no? Pero luego los overos, he podido comprobar que overos quiere decir que también que el color predominante de la mancha suele ser rojizo, un tono rojizo, ¿eh? O sea que sobre un blanco, un tono rojizo, ¿no? Estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Cómo está definiendo a ese pueblo de una manera impresionante por colores, ¿eh? Amots, de 553, color fuerte, es decir, rojo. Por lo tanto, fijaros como el 554 nos está diciendo que es rojo, un color fuerte, un color que penetra, rojo. En otras dice que es flota. ¿Flota? ¿Flota? ¿Qué es flota? ¿No? Y dices, bueno, porque flota. No, resulta que flota, como palabra, solo es una flota, un grupo de barcos, ¿no? ¿Estamos asociando ideas ya? Barco rojo. ¿Un barco rojo? ¿Qué es un barco rojo? El arca. ¿El arca? ¿El cuarto carro es el arca? ¿Tiene que ver con el arca? Bueno, es divertido, ¿no? Yo ya llega un punto que ya río porque es que parece mentira, ¿no? O sea, todo vamos ahí mismo, ¿no? Viene de 553, amats, raíz primaria, estar alerta. ¿Os suena de dónde lo hemos leído eso? ¿Cuál era? El almendro, ¿verdad? Estar alerta, estar alerta. Es la definición del cuarto carro, estar alerta. Por lo tanto, son los atalayas del cuarto carro. Los que salen a toda la tierra a divulgarlo. Por orden de Jesús. Tanto físicamente como mentalmente. Estar alerta físicamente quiere decir, ¿no? Posición de vigía. Y también mentalmente. No vale estar solo en presencia y la cabeza en otra parte. Mentalmente también de estar alerta. Afirmar, alentar, aliento, animar, ánimo, apresurar, ayudar, confirmar, consolidar. Son palabras realmente poderosas. Crecer, endurecer, esforzar, fortalecer, fuerte, obstinar. ¿Obstinado? ¿Somos obstinados? Para la gente, fanáticos, ¿verdad? Prevalecer, pujante, resolver, valiente. Vale, cuando vi todo esto digo, pues voy a buscar la Strong, pero en general, en papel, para ver esa raíz, porque es una raíz realmente poderosa. Muy bien, pues esta raíz, en las páginas 9 y 10 de la Strong, en hebreo, no la tengo puesta aquí, las voy a leer porque no he tenido tiempo de prepararlo bien, dice, una de las palabras es amá, sierva, sierva, esclava, dice también, siervos de Dios, ¿no? Somos su pueblo. Umná o umá, familia, nación, pueblo, familia, nación, pueblo. 530, emuná. Fanny, ¿qué es emuná? Fe. Le pregunto a Fanny porque tiene un estudio precioso sobre emuné. ¿Qué es emuné? Emuná, es fe. Es fe. Que hemos dicho antes, el incienso. Emuná, firmeza, fe. 533, amitz, fuerte, poderoso, valeroso, valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Las palabras a Samuel, ¿verdad? Fueron dichas. 534, Amir, rama, renuevo. ¿Eso qué es? ¿Quién es el renuevo? Cristo, ¿verdad? O sea que ese grupo tiene que ser como Cristo.
manchado con su sangre, sufrir como Él, darle como Él, luchar como Él. Umlal, débil y enfermo. Amelai, débil. Fuerte y a la vez débil. ¿Quién será, pues? Un humano, ¿verdad? Somos débiles y somos fuertes, ¿no? Dice. Si entonces tú eres débil, entonces yo soy fuerte, ¿verdad? Bueno, dice, ¿no? Que te haces fuerte en tu debilidad, ¿no? Si eres débil, eres fuerte, dice. Por lo tanto, está hablando de hombres. Amán, levantar, mantener, criar como padre o enfermero. Criar, como llevar a gente. Firme, fiel, confiar o cree. Permanecer o estar quieto. Ser genuino o certero. Ir a mano derecha. Esto lo leyó ella también, de Monet. Ir a mano derecha. La derecha de Cristo. A nuestra derecha está el Señor, por fe. Ayo. ¿Quién era el ayo? El que llevaba la vara, ¿no? Iba llevando a la gente, el yayo no. El ayo. El ayo iba llevando a la gente, a los niños, a los que iban creciendo, que iban formando, iba con golpes de vara. Iba diciendo, por aquí, por aquí, por allí, por aquí, ¿no? Para que fueran bien en la vida. Por lo tanto, es un pueblo guía. Confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad, llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, verdad, verificar. Amán, mano derecha. Otra vez Amán, en otro concepto. Experto, maestro. Excelente. Obrero hábil. Entonces este tercer Elías, este pueblo y el tercer Elías no tendrán ni idea de nada. Veraces. Veraz. Experto, maestro. No cualquiera. No uno que empieza hoy, mañana es el tercer Elías. No. Experto, maestro. Obrero hábil. Omen, veracidad, verdad. Omná, tutela, educar, criar. Omná, verdad, en verdad, verdaderamente. Omená, columna. Una columna aguanta cosas, ¿eh? Y si no está la columna, ¿qué pasa? El edificio se cae. Si escogemos una columna de mala calidad, el edificio se cae. Solo hay una columna que aguante. Es lo que nos está diciendo todo esto constantemente. Amaná, fijo, pacto, verdad, porción. Por lo tanto, no todo, una porción. Omnan, verdad, cierto. Y bueno, volvemos a Amach, que es estar alerta, lo hemos leído, valiente. Y luego, a partir de aquí, Omech, Amit, Amcha, es fuerza, 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 valentía, fuerza. Afirmar. Y luego, fijaros, en amar da otro matiz. Amar, curiosamente, ¿eh? O amar. Sí, amar debe ser, porque si no llevaría un acento. Anunciar, aviso, canto. Aviso. O sea que también es la trompeta, también es el sonido, es decir, no es solo ser así, sino hay que hablar, hay que decir la verdad. No solo quedársela, saberla, sino decirla. Todo eso es ese grupo del cuarto carro. Decir, declarar, proclamar al mundo. Porque dice que vayamos por todo el mundo. Recitar, señalar. Señalar. Nos quedemos con esto. ¿Os acordáis de señalar cuando salió? Hace mucho tiempo, cuando hablamos de Safar, Sefarat. ¿Qué es Sefarat? ¿Os acordáis de Sefarat? ¿Qué es Sefarat? ¿Qué era Sefarat o qué es?
España. Y viene de safar, que es señalar, marcar. Fijaros qué interesante. Vamos a seguir con esto, quedaros con esto. Y acabamos con palabra, razón, que también es señalar. Emer. O sea, fijaros qué conceptos asociados a este 554, a esos tordos vigorosos, overos, rucios, rodados. Los abigarrados, los pintados, los manchados, resulta que, aparte, tienen que tener una característica más, una vuelta de tuerca más, que es lo que hemos leído hasta ahora. Vigorosos, rucios, rodados. A Rafa le pregunté, ¿qué tienen los tordos que no tengan los demás? Al hermano, ¿qué tienen los tordos que no tengan los demás? Dice, son más resistentes, se mueven mejor, genéticamente menos enfermedades, y son genéticamente dominantes. Fijaros, tienen algo. Tienen algo. O sea que, fijaros que hasta en los caballos no podemos estar desconectando si no queremos de Dios. Vamos a ver una oveja, vamos a recordar esto. Vamos a ver un caballo, vamos a recordar esto. Vamos a analizar ese color, nos va a gustar, es precioso, bello. Tiene algo, tiene cada color, todo está pensado en la naturaleza para darnos un mensaje y está en la misma Biblia. Y todo va a parar a lo mismo, a Cristo, a su llaga. El cuarto carro, he puesto el arca. He puesto el arca. Ese carro rojo. Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Y ahí tenéis una escena de la verdadera arca roja. Totalmente. Con la base de blanco, porque sabéis que él iba con su vestido blanco. Y por lo tanto es también esa oveja. Él también fue oveja. Es muy interesante el concepto. Seguimos, porque vimos que esto va ligado con el diezmo, y son palabras de Jesús. E hizo Jacob voto, recordáis el voto, ¿no? Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Por lo tanto, vamos a relacionar unas palabras simplemente, solo relación directa. Luz, Betel, piedra, unción, diezmo, almendro, vara. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Génesis 28, son 2 versículos antes. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué le pasó? Quedó conmovido, quedó convencido de que eso era casa de Dios y puerta del cielo. ¿Estamos nosotros convencidos de que donde estamos ahora es casa de Dios y puerta del cielo? Es una gran pregunta, Si no estamos convencidos como Jacob lo estaba, no vamos a dar diezmo ni vamos a dar nada. ¿Estamos convencidos que estamos en el lugar correcto? Tuvo convicción y probó a Dios. Fijaros bien, probó a Dios. ¿Os suena esto de probar a Dios con el diezmo? ¿Qué dice Jesús? Bueno, Dios mismo, Jehová, Jesús. ¿Qué dijo al pueblo? Probadme en esto. Porque recibiréis bienaventuranzas y bueno, y miles de cosas, ¿no? Pero sobre todo espirituales. Probadme en esto. ¿Y qué hizo Jacob? Le probó. Si tú me dieres y tal, yo un diezmo daré. Probadme en esto. O sea, que nos está diciendo que tengamos la valentía de que seremos la convicción de que estamos en la casa de Dios, que estamos en luz, tenemos que dar el diezmo. Si estamos convencidos de eso, tenemos que dar el diezmo. Probadme, dice. Hagámoslo y veremos qué habrá ahí. Veremos qué hay en consecuencia también. En nuestras mentes, en nuestro espíritu, en nuestro interior. ¿Qué cambio va a haber?
No es solo creer, porque el diablo también cree y tiembla. Cree en el 2031, cree en el cuarto ángel. Pero no lo cree. Cree en él, pero no le cree. Lo combate. Recuerdo esto, cuando fueron palabras de Jesús, listados, pintados y abigarrados. Y luego dice, pues ahora tú te reclamo tu voto. Ahora, que ya sabes quién soy, que ya sabes cómo las gasto, que ya sabes lo que te puedo dar, ahora, haz tu parte. ¿No hemos recibido ya mucho de Dios? A día de hoy, ¿no hemos recibido conocimiento a patadas ya? No podemos, ya tenemos que parar de solo verlo como una curiosidad, tenemos que ir más allá. ¿Queremos vivir lo que realmente estamos creyendo? Jacob dio el paso porque él creyó que lo que estaba viviendo era real. Y dijo, pues, la 10ª parte. Es una consecuencia. Si no, no somos consecuentes. Dios le contestó y le reclamó el voto. Sigamos con el concepto luz, betel, piedra, unción, diezmo, almendro, vara. ¿Dónde deben ir nuestros diezmos entonces? A quien lleve la vara de almendro. ¿Quién lleva la vara de almendro para ti? Preguntas básicas. Preguntas que debemos hacernos. Son importantes. ¿Quién lleva la vara de almendro para ti? ¿O para mí? Tenemos que ser sinceros en esta respuesta, porque la sinceridad en esta respuesta nos va a llevar al sitio correcto. A beber del abrevadero con las 3 varas blancas, beberemos agua pura y seremos guiados por Jacob. Que por cierto, Jacob era pastor de pastores. Era el pastor jefe. Por lo tanto, guiados por lo que él representaba, que el pastor por excelencia, Jesús mismo. A quien lleve la vara de almendro. ¿Quién es el tercer Elías para ti? Porque el tercer Elías tendrá que llevar la vara de almendro, si no, no lo es. ¿Qué relación hay entre la vara y el diezmo? Levítico 27:32, y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Qué está diciendo? Yo me imaginaba la vara así, de todo lo que pase por debajo para Jehová. Pero no vamos a ver realmente qué significa esto, porque va a tener que ver con manchas. Y ahí es cuando se cierra el círculo, y creo que todos, a mí, personalmente, me quedé realmente tocado, porque me di cuenta, creo que esta mañana o ahora mismo, del concepto profundo de todo esto. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Sefela, en las ciudades de Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. O sea que alguien los contaba. En Watchover, he hablado alguna vez de esta página, es de los testigos de Jehová, pero es una página histórica, de temas históricos y de tradición judía muy interesante. Y vamos a encontrar esto que dice, los pastores también usaban el cayado para dirigir el rebaño, dominarlo y ayudarlo. Además, la ley explicaba el procedimiento para seleccionar a los animales que tenían que darse al santuario como diezmo. En cuanto a toda 10ª parte de la vacada y del rebaño, de todo lo que pase bajo el cayado, cualquier cosa que quede bajo el cuidado del pastor, la cabeza 10ª debe llegar a ser cosa santa de Jehová. Bueno, es la versión suya esta, la versión de su explicación. Pero bueno, da una idea. La cabeza 10ª, que es la cabeza número 10 de las 10 ovejas que van pasando, la 10ª oveja para Jehová. No debe examinar si es bueno o malo, tampoco debe trocarlo. Se dice, y eso es tradición, se dice que el pastor permanecía en la puerta del redil mientras las ovejas iban saliendo. En el extremo de su cayado había atado un trozo de tela empapado en un tinte con la que tocaba la última oveja cada vez que salían. Sigan pasando las ovejas
de cada 10 que salían. Y apartaba las marcadas como el diezmo. Nos imaginamos, señores y señoras, y señores, al tercer Elías, o a quien le represente, con la vara marcando el diezmo, o al pastor marcando el diezmo. Está ensuciándolas, las está salpicando, las está listando, las está abigarrando, Diezmo, apartado para Jehová. Ovejas apartadas para Jehová. El cuarto carro es el diezmo de Jehová. Somos el diezmo. Por lo tanto, si no damos el diezmo, no somos el diezmo. Eso representa el diezmo, el remanente. Es muy importante. No es una tontería. Fijaros qué interesante. Iba manchándolas para marcarlas. Señalar, como hemos leído antes. ¿Habéis oído que hemos leído señalar? En una de las características de Amatz, que era ese 554, esa característica de los tordos vigorosos o rucios rodados, era señalar una de las condiciones, una de las características de esa palabra, señalar al pueblo, marcar al pueblo. ¿El tercer Elías no va a marcar al pueblo? ¿No va a sacar de donde estén escondidos a los 144.000? Y a los que sean también, pero los 144.000 van a estar ahí. La vara marca, aparta el diezmo. La vara marca, aparta las ovejas marcadas. Las aparta para Dios. Todo lo que pasa bajo la vara. Muy interesante. Solo un apunte de la primera frase. En el diccionario bíblico adventista, luz, que es almendro, también significa separación o partida. Como salir de algún lugar, ¿no? O sea que el almendro separa. Divide, como truaj. Hemos visto que había que también proclamar, había que hablar, ponía a cantar, ¿no? Decía, explicar a la gente. Y eso divide. Para ir acabando ya. Citas creo que son realmente espectaculares y que nos van a hacer ya, creo que tomar una decisión, porque si no, ya vamos mal, ya se está cerrando la puerta, digamos. Vi que a menos que los obreros de nuestras instituciones se sujeten a la autoridad de Dios, habría una falta de armonía y unidad de acción entre ellos. Ella lo está viendo, ¿vale? Está viendo en un futuro, en su época, que si no hay sujeción a la autoridad de Dios, habría una falta de armonía y unidad. Por lo tanto, cada uno por su lado, ¿verdad? Si todos obedecieran sus instrucciones, el Señor permanecería como comandante invisible. Pero fijaros lo que dice ahora, Pero también tiene que haber una cabeza visible que tema a Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí? Tiene que haber. No puede haber, quizá habrá, puede ser que sí, puede ser que no, varias cabezas. Tiene que haber una cabeza que tema a Dios. Y que haga lo que hace el comandante invisible, pero de manera visible. Lo que le ordena el comandante invisible, pero de manera visible. Una cabeza que tema a Dios. Hermanos, esto es brutal. Y si recordamos la cita en el Agua donde habla de ese tercer Elías como persona, como hombre, tenemos que comprender dónde estamos. Y dar el diezmo a ese grupo, a ese hombre, a ese mensaje, a eso. Porque si no, lo estamos tirando por la borda.
El Señor nunca aceptará un grupo de obreros descuidados y desordenados, ni tampoco escogerá conducir hacia adelante y hacia las alturas nobles de una victoria cierta a quienes son voluntariosos y desobedientes. O sea, tú puedes ser voluntarioso, eso está bien. Pero si eres voluntarioso en la desobediencia, vamos mal. Podemos ir con toda nuestra buena intención y tal, pero cuando vemos lo que no cuadra, hay que cambiar, hay que girar. Fijaros esta frase, porque la verdad es que la encontré por casualidad, pero las casualidades no existen, así que la puse. No se pierda más tiempo en enaltecer a los hombres que no conocen la verdad, porque el tiempo está cerca. Creo que más sencillo, más rápido y más claro no se puede decir. Estamos perdiendo el tiempo si no estamos haciendo, bueno, exaltando o enalteciendo, entre comillas, porque dice, si enaltecemos al que no es, malo. Entonces habrá que enaltecer al que es, de alguna manera. Evidentemente no adorarle, alabarle, etcétera, etcétera, pero enaltecerlo en el sentido de que lo favoreces con tu acción. Estás convencido de quién es, de qué es. Porque otra cosa es que no estemos convencidos. Fijaros que hay un proceso. Jacob tuvo que pasar ese proceso. Tuvo que luchar. El Señor ha dado, ya para acabar, el Señor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo. Está en el 3er capítulo de Malaquías. ¿Cómo podría el Señor presentar sus requerimientos de una manera más clara y enérgica que en este capítulo? Todos deben recordar de lo que Dios exige de nosotros, que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente, y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que una 10ª parte de las posesiones de éste sea devuelta a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos, pero dice del diezmo, es mío. En la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverle un diezmo fiel de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Esta obra entraña resultados solemnes y eternos, y es demasiado sagrada para ser dejada al impulso humano. No debemos sentirnos libres para tratar este asunto según nuestro propio capricho. O sea, no es decir, bueno, este mes sí, este mes no, no sé, hoy doy más, hoy doy menos, mira, hoy no llego al 10 porque tampoco puedo. Bueno, no, esto no está libre de capricho, no es una cosa de lo que yo siento, como las ofrendas, que es diferente. Las ofrendas sí que es totalmente diferente. En respuesta a los requerimientos de Dios, deben apartarse reservas regulares como sagradas para su obra. Y ya el próximo día hablaremos de Malaquías, porque Malaquías no solo habla de diezmos, porque hemos visto que ha dicho que el mensaje para este tiempo, el tiempo de Elena White, tiempo final, estamos en el tiempo final, era el capítulo 3 de Malaquías, que es el que habla del diezmo, pero Malaquías, todo Malaquías, vamos a analizarlo el próximo día, porque está relacionado también con un mensaje importante. Bueno, hermanos, en conclusión, oremos al Señor para que nos permita ser de ese grupo robusto. Padre nuestro que estás en el santo cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por toda la luz que nos has dado, que nos has regalado hoy. Gracias por haber hablado tú, Señor. Gracias por todo lo que has mostrado, por tu bondad a pesar de nuestras almas corruptas y débiles. Te pedimos nos des fuerza, Señor, para poder seguir adelante a pesar de todo. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.